tardes, queridos oyentes y visualizadores. Qué gusto que nos volvamos a encontrar acá en nuestro programa de radio, Voces del Río de la Plata. Les quiero recordar que en este momento estamos saliendo en vivo en la radio Sofía del Plata, en la ciudad de La Plata en la 95.3 y en la ciudad de San Martín de los Andes en la 90.5. A su vez, en este momento me encuentro acompañada de mi co-conductora y productora general, la genia Anita Fernández Ferro, y quien les habla, Cata Scherini. ¿Qué tal, Anita? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Cata, y muy buenas tardes a todos nuestros oyentes y visualizadores. A su vez, les recordamos que estamos saliendo en vivo por sofiaradio.com y, como siempre, en nuestro canal de YouTube, El Espacio Cultural. Y a su vez también nos pueden encontrar desde el jueves pasado ya en la página tunein.com, nos pueden encontrar como Sofía Radio y también nos pueden encontrar por ese medio, nos pueden escuchar. Y bueno, ya que estamos, les recuerdo a todos, nos pueden encontrar tanto en Facebook como en Instagram, como El Espacio Cultural. Ahora sí, dicho esto, ¿cómo andás, Cata? Bien, Anita, perfecto. Acá, muy contenta, con muchas ganas de arrancar este espacio que tenemos para debatir un rato y creo, si no me confundo, que hoy tenemos de nuevo una literación en nuestro orden y vamos a arrancar con nuestro bloque cultural artístico, si no me confundo, ¿no? Así es, Cata, así es. Bueno, hoy vamos a cambiar, estamos así nosotras, vamos cambiando programa a programa. Está muy bien, no hay que ¿Qué mantenerse nos podrían decir? Exactamente, así que hoy vamos a comenzar el primer bloque de nuestro programa con Gianluca De Santi y con Adrián Pacheco, que nos está acompañando como cada 15 días. Y para finalizar el programa, en el segundo bloque, va a estar acompañándonos Mauro González con el arquitecto Pablo Trovato. Perfecto, perfecto, Anita. Bueno, y para adelantar un poquito, lo tenemos a Gian con podcast, pero vinculados a otra plataforma, no los podcasts del inicio, no vamos a contar más nada. Y luego Adri nos va a charlar un poco de Robert Johnson, ¿no? Exactamente, nos va a traer un músico que a mí me encanta, pero bueno, lo vamos a dejar a Adri que hable un poquito. Y Mauro nos va a estar hablando de un filósofo, un nuevo filósofo, así que también lo vamos a dejar a Mauro que cuente él mismo todo. Y bueno, para finalizar, el arquitecto Pablo Trovato nos va a continuar hablando un poquito de la ciudad de San Martín de los Andes, que también les mandamos un beso enorme a ellos que siempre nos están escuchando. Excelente, Anita. Bueno, bárbaro, pero espectacular. Tenemos un programa cargado con un montón de contenido y un montón de temas. Arrancamos, ¿no? Arrancamos, sí, por supuesto. Perfecto. Presenta el siguiente momento Polarizados Pit Stop, una empresa dedicada a los polarizados de edificios y automóviles. A su vez, como siempre les digo, si los quieren buscar a los chicos, ya saben, pitstop.polarizados. Le damos la entrada a Gianluca de Santi con su columna de actualidad. Buenas, buenas, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Acá un jueves más. ¿Cómo ¿Qué andás, Gito? tal? Tranqui. Todo tranquilo, por suerte. Así que bueno, hoy traemos una nueva novedad, como siempre, tratamos de actualizar un poco con las novedades de tecnología, de información, traer temas de diferentes variedades, diferentes tipos, no solamente tecnologías, así podemos intercambiar y intercambiar conocimientos. Excelente. Bueno, ¿qué nos traes hoy? Contanos un poco. Bueno, hoy vamos a hablar de la tan ansiada que hablamos varias veces sobre sus actualizaciones y demás, de Facebook. Vamos a tratarle una vez más. Y la novedad es que este martes se lanzó a través de su red social, a través de Facebook, lo que es la función de podcast, ¿sí? Esta función nos va a permitir justamente a través de las diferentes páginas de los usuarios y demás, realizar los famosos y conocidos y tan de moda hoy en día, podemos decir, podcast, ¿no? La verdad es que resulta muy interesante, por lo menos en mi opinión, que se aplique esta nueva actualización, donde diferentes usuarios van a poder compartir información, sus propios podcasts, y mismo van a aparecer también en lo que llamamos en el feed o en el sector de noticias, para que sus seguidores también puedan compartir, darle me gusta y apreciar el conocimiento, la nueva actualización, ¿no? Ah, bueno, pero espectacular. Bueno, entonces tendríamos, para que no saben, definamos bien qué es un podcast, por las dudas, ¿viste? Porque el público se renueva, uno no sabe. Bueno, el podcast es una especie de radio, podríamos decir, donde una persona o varias personas, mediante el audio, pueden exponer diferentes temáticas y demás, pero bueno, está caracterizado propiamente por ser audible, no como estamos realizando, por ejemplo, en nuestro canal de YouTube, que a su vez
estamos siendo grabados. Entonces, bueno, es exclusivamente a través del audio. Así que bueno, hoy en día encontramos diversas plataformas que emiten este servicio o esta función de podcast, como por ejemplo puede ser SoundCloud, los tengo acá anotados para macheteármelos, SoundCloud, Spotify, Evox, también la red social que hablamos en su momento, Clubhouse, aunque no es un podcast propiamente dicho, pero tiene una funcionalidad también de podcast, entre comillas, y también Spreaker, algunas de las plataformas más conocidas hoy en día que dan esta funcionalidad. Yo defino también a Facebook, ¿no? También ya hablando de un poquito de otro tema, que también es un tema a debatir que me parece que está copado, cómo Facebook, ¿no? Saca ideas, copia ideas de otras redes sociales y las trae a su propia plataforma, cosa que me parece perfecto porque tienen la capacidad, la plata y bueno, lo pueden hacer, ¿no? Pero lo vimos con un montón de funcionalidades donde extraen diferentes características de otras redes sociales y las importan hacia Facebook, propiamente dicho, ¿no? Son unos copiones, todo. Mira, desde que lanzaron Facebook en sí mismo, digo, desde que lanzaron lo del Estado, que la gente se volvió loca y podía poner si estaba de novio o no, a hoy copiaron todo el resto de las funciones que estaban buenas. Tipo, Exactamente. por lo menos desde mi perspectiva. Sí, obviamente, a ver, fueron una de las primeras redes sociales en desarrollar, Pioneros. ¿no? Las redes sociales, obviamente, entonces con eso ya tuvieron su público, obviamente es inmenso. Facebook es la red social padre de todas, diría, porque tiene, por ejemplo, Instagram, si hay alguno que tiene Instagram, sabemos que es de Facebook, WhatsApp es de Facebook, tiene otros competidores, pero Facebook es un poco la dueña de las redes sociales, ¿no? Pero bueno, Digamos, también ya innovaron lo suficiente entonces. exactamente, ya innovaron, ya dieron lo que tenían que dar, ahora, bueno, a tomar de referencia otras redes sociales nuevas e innovadoras para sacarle las ideas. Por ejemplo, algunas de las ideas que ya robaron o que no sé si robaron, porque, Tomaron prestadas, digamos, claro, suena no, se mejor. basaron en eso, me parece que está mejor dicho. Eh, Nada, por ejemplo, los vivos de Instagram, por así decir, también las transmisiones en vivo. eh, Hay alguna que se acuerden Las ustedes, porque historias, las historias, por ejemplo, un montón de cosas que la verdad, los videos también, por ejemplo, ahora los Facebook Reels, es Hola. que es una copia en realidad de TikTok, ¿no? Tengo entendido. exactamente. Sí, bueno, ahora también Facebook tiene lo que es el Facebook Watch, que funciona como una especie de YouTube también. Entonces, bueno, hay un montón de funciones que se va apropiando o sacando ideas de otras redes sociales, cosa que me parece Sí, para destacar. es un gigante de las redes, realmente, o sea, creo que si nosotros tenemos que nomenclar una red social que tenga esa gran confluencia de contenido y que logre abarcar tanto contenido, la única que tenemos hoy en día es Facebook. El resto tienden a ser más contenido sectorizado o que se dedica a una determinada área o envergadura, como Instagram hoy en día tiene tanto acceso con el tema este de las ventas, por ejemplo, y la publicación de mercadería. Exactamente. Bien. Pero Sí, bueno, sí, como siempre decimos, las ideas no son de nadie, son del que las desarrolla, ¿no? sí, totalmente. Bueno, justo que vos nombrabas, el tema de los productos y demás, todo lo que vos ves en Instagram, que están catalogados, donde vos podés comprar directamente el producto o mismo todos los anuncios que vos ves desde Instagram, son todos anuncios que son administrados en realidad en base a Facebook. Uno administra su página de Instagram y también configura no su WhatsApp personal, pero ya cuando es empresarial lo administra todo directamente desde el Facebook, específicamente el Facebook Business. Perdón, Facebook Business se llama, donde ahí administras un montón, todas estas funciones que venimos nombrando, como para tenerlo en consideración, ¿no? De todo lo que se hace, todo lo que se engloba dentro del mundo Facebook. No es que solamente es subir contenido, sino que tiene un millón de posibilidades más. Tal cual, Sí, tal cual. Y este contenido de los podcasts, sobre todo, creo que tiene mucho para dar en este mundo por ahí tan apurado,
te está haciendo cosas constantemente, el podcast tiene esto de la radio, que uno lo acompaña en su vida cotidiana. Y me parece también que está muy bueno. Yo no llegué, porque yo sé que los oyentes piensan que soy grande, pero soy tan vieja. Yo no llegué a la radionovela. Pero mi papá me habla con amor, mi papá tiene 72 años, cabe destacar, con amor de lo que era la radionovela y cómo esperaba la radionovela, que venía el cuento de la selva, que había un día que venía uno, un día que venía otro, qué sé yo. Y el otro día yo estuve metiendo un poco y dije, bueno, a ver, me pongo un podcast de cuentos. Y la verdad que la pasé fantástico. O sea, fue genial. ¿Cómo te puedes imaginar el cuento? Digo, todo con una lectura obviamente muy llevadera, que lleva al diálogo, a que uno también vaya construyendo los personajes, algunos más malos, otros más buenos, pero realmente muy, muy bello, un lindo ejercicio. Sí, totalmente. Y además la amplitud de contenido que hay en los podcasts, digamos, podés encontrar una variedad de productos inmensos para todos los gustos. Es increíble, la verdad que es una actualización muy interesante. Y a esto que veníamos hablando, ¿no? Si uno lo piensa en frío, ¿no? Que estemos haciendo este chiste, que roba, que no roba. Digo, también esta red social inmensa, gigante, como bien vos decías, Gian, ve que funcionan otras innovaciones, otras cuestiones, todo esto que funciona en otras redes, claramente lo primero que va a hacer es apropiarlo también y ver si se puede dar rendimiento en sus redes sociales, ¿no? Digo, si Facebook se hubiese quedado en un inicio en lo que fue, ya después también se queda un poco corto, ¿no? Digamos, tienen que seguir constantemente innovando en un montón de cuestiones. Sí, sí, totalmente. Aparte, si hay una red social que sabe lo que quieren sus usuarios, que es la que tiene más información en su base de datos, sin dudas es Facebook, donde recopila toda la información, todos nuestros intereses, donde trabajamos, un montón de características que obviamente se encuentran en secreto, o sea, son confidenciales dentro de la red social, pero bueno, donde también hubo otras cuestiones, como por ejemplo momentos políticos, que esta información no me está saliendo la palabra ahora. Tuvieron un caso con las elecciones de Estados Unidos, le hicieron una denuncia Se penal filtró. importantísima. Ahí está, Se filtraron exactamente. encuestas de Facebook que parece que llevaron tendenciosamente a los votantes a terminar Exactamente. dirimiendo. No sé, es difícil de probar igual ese tipo de delito, vamos a ser sinceros también. Sí, 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 totalmente. Pero bueno, la verdad es que es una red social interesante que tiene un montón de funcionalidades. Así que bueno, ahora tenemos a disposición una más. Cabe destacar que esto va a figurar como cuando estamos en nuestro Facebook, para explicarlo más fácil, cuando ven la información, los fotos, grupos, amigos, todas esas plantillas que tenemos, opciones, ahí va a figurar una más que va a decir podcast. Obviamente se va a poder desactivar o activar esta funcionalidad en base a lo que el usuario quiera, ¿no? Pero bueno, va a estar a disposición para todo aquel que quiera compartir un contenido en específico. Y como decían bien ustedes, es un poco, ¿no? La nueva radio también, por así decirlo, eh, donde se hablan temáticas muy particulares para usuarios que justamente buscan temas muy particulares para poner de fondo mientras realizan otras tareas y demás, y son muy útiles, la verdad. Sí, Bueno, tal totalmente. Lo cual. que decía Cata, ese acompañamiento mientras uno hace alguna tarea dentro de la casa, mientras uno viaja, todo el momento siempre hay un buen lugarcito para escuchar algo lindo y algo bueno. Sí, yo bueno, porque a mí, viste, yo soy adicta a la limpieza, pero digo, tomarte unos mates también, digo, por ahí uno está solo en casa, a veces no, con esto de la pandemia, viste que juntarse mucho no está difícil, está difícil y por ahí con estos podcasts uno puede viajar un poco también, sin tener que estar atado a esto de la visualización, que hoy en día la verdad que es contraproducente, porque por ahí nos pasamos 8 horas delante de la computadora trabajando, más después 3 4 horas de ocio, estamos hablando de 12 horas, nuestros ojos no pueden más. Sí, 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 total. Y aparte agregar para todas las nuevas generaciones, donde realizan multitareas al mismo tiempo, resulta muy útil la característica del podcast, no esta función de Facebook en particular, sino esta característica, ¿no? Del podcast, ya que justamente, como decía antes, hoy en día las generaciones cada vez tienen más información y realizan multitareas a la vez. Entonces, bueno, esta función nos permite un poco escuchar la radio o consumir un contenido que nos interese y a su vez realizar otra tarea como puede ser el trabajo o lo que sea. Exactamente, exactamente. Y hablando de
música, hablando de todas estas cuestiones. ¿Qué les parece si lo invitamos a Adri Pacheco a ver si se suma un ratito con nosotros? Ay, dale, me encantaría, me encantaría. Quiero saber más sobre Robert Johnson. Hola, hola, ¿cómo están? ¿Qué tal, Adri? Muy buenas tardes. ¿Todo bien? Todo bien, ¿vos cómo andás? Bien, todo en orden. ¿Se me escucha bien, che? Sí, Sí, se te sí. escucha bien. Fuerte y claro. Bueno, fuerte y claro. Así se trata de hoy de lo que vamos a hablar. Fuerte y claro. Así toca este muchacho Robert Johnson. ¿Lo tienen? Al muchacho este. ¿Han escuchado alguna? No, pero si alguna vez escucharon su música, pero por ahí sí se lo escucharon nombrar, ya que es una leyenda del blues. Debo decirte que no tenía tan ubicado el nombre, pero cuando puse, tipo, lo busqué, obviamente para el programa, lo busqué en YouTube, de repente vi que conocía varios temas. Así que en realidad como que más o menos. No puedo decir ni sí que no. Yo te voy a Perdóname. decir que seguro lo escuchaste nombrar en un par de lugares, porque hay películas que hacen alusión a esta leyenda, ¿viste? Vamos a empezar por ahí. Por ejemplo, ¿vieron una vez Cruce de Camino de Crossroad? Que trabaja el muchachito este que hace Daniel Sam en Karate Kid, que el tipo va con una viola buscando ser un buen guitarrista y le vende el alma al diablo para convertirse en un buen guitarrista. Estamos en una película de los 80. Yo siempre me remonto a décadas atrás donde todavía me chupaba el dedo, pero bueno, mírenla, es muy buena película. Sí. Muy bien, muy bien. Yo la verdad que lo conocía, pero lo conocía más por la música, como decís vos, es una gran leyenda, pero Vos también siempre me llamó la atención la forma en la que murió, que es muy llamativa, que supongo que alguna mención vas a hacer vos al respecto. sabes que Eh, al respecto hay Muchas. varias teorías. Ujú. Dicen que lo envenenaron por ser el amante, pero bueno, me voy al desenlace antes del Sí, comienzo. sí. Yo te arranqué con el final, pero bueno, es la verdad, es lo que siempre me llamó la atención, Y ya sinceramente. lo Igual. matamos. O sea, fin. ¿Estuvo bien? Gracias. Nos vemos en la serie. Por favor, arranquemos con los orígenes, Adri. ¿Cómo Arrancamos con comienza los esta orígenes. historia? Bueno, el señor se llama Robert Leroy Johnson, ¿no? Nos vamos a situar en Mississippi, allá por el año 1911. 16 de agosto, más precisamente. De igual es una fecha que son, viste, a él lo envuelve toda una leyenda. Nada es puntual en la vida de Johnson. No se sabe cuándo nació, exactamente cuándo murió, sí por ahí del año. Bueno, fue un cantante y compositor, guitarrista estadounidense de blues, conocido como el rey del blues del Delta. Ustedes saben que sus grabaciones datan del año 36 al 37, no grabó más que en esos 2 años. Un puñado de canciones, creo que son 29 canciones. En realidad eran 40 y pico, 40 y cortas, pero algunas eran repetidas, ¿no? Bueno, murió a los 27 años de edad, como dijimos, así que no solo fue el fundador, digamos, lo llamaban el abuelo del blues. O sea, estamos hablando de ya no sos el padre, sos el abuelo, sos más grosso todavía, porque este muchacho influenció a artistas como John Fogerty, Bob Dylan, Brian Jones, Johnny Winter, Hendrix, a los Zeppelin, Allman Brothers, Rolling Stones, Queen, Slash, The White Stripes, Black Keys, toda una serie de bandas que son contemporáneas, que no son contemporáneas, y bueno, falleció a los 27 años, como decía antes, con lo cual, aparte de ser fundador de lo que es la nueva ola del blues, es fundador de este club que vamos a hablar muy pronto. Vamos a hacer una reseña de esto que es muy importante para la historia del rock and roll, señora. Es el club de los chicos estos que fallecieron a los 27 años, ¿no? Entre ellos vamos a encontrar a Janis Joplin, Cobain, bueno, Jim Morrison, pero bueno, no nos Amy vayamos. Winehouse. Amy Winehouse es una de las últimas que nos dejó a Sí, nombremos a alguna chica también, por favor. Si no pareciera que son todos Janis hombres ahí. Joplin. Janis Joplin. Ah, tenés razón, tenés razón. Ah, y también vengámonos acá, no desmerezcamos tampoco a quien fue una generación bailando un cuarteto de los finales del año, de los principios del 2000, el Potro Rodrigo, ¿no? Pero bueno, también lo vamos a poner en el Club de los 27. Señora, no se amargue, porque no todo pasa allá del otro lado del charco, ¿no? Acá también se nos ponen a los 27 algunos. Desde niño saben que Johnson mostró mucho interés por el instrumento, con la guitarra, ¿no? Pero no demostró mucho interés por los estudios, los cuales el chaboncito los abandonó diciendo que tenía un problema en la vista. Mentira, el tipo quería tocar la guitarra, dele que te dele con la guitarrita, me decía mi tía cuando era chico, ¿no? En el año 29 contrajo un matrimonio con su primer mujer, que ella tenía 16 años, ¿no? Virginia Travis, que poco después ella es toda una tragedia, pero es muy como envolvente toda la vida de este muchacho, porque ella queda embarazada
y finalmente murió al parto con su bebé. Esto sí, ustedes saben que es algo que marcó mucho, dicen a Johnson, ¿no? El mito dice, y que ahí es donde él emprende un largo viaje, ¿no? Donde empiezan a hacer como su leyenda, porque queda obviamente ensimismado dentro de una angustia increíble. Hay un documental en Netflix, la verdad que quedé muy impactado cuando lo vi, porque habla mucho del mito y habla mucho de la verdad, porque va a los lugares específicos donde tiene que ir a buscar la leyenda, ¿viste? Bueno, después estuvo actuando por todo el sur de los Estados Unidos, y ahí fue donde tuvo la oportunidad de grabar estas 29 canciones, ¿no? Que en realidad eran 42. Y es todo lo que conocemos de él, como lo audio que nos quedó. De hecho, hay muy pocas fotos también de él. Si ponen el nombre de Robert en Google, van a aparecer 3 o 4 fotos, no más que eso. Después, su muerte ocurrió en circunstancias muy extrañas, es lo que hablábamos antes, ¿viste? Porque dicen que una de las últimas investigaciones, la causa del fallecimiento más aceptada es que murió envenenado por el marido de una tal David, de apellido, dicen que le puso naftalina a la botella, que es lo que muestra en el documental, y que nada, encontrado así, muriéndose muy lentamente, una muerte muy horrible, ¿no? Un envenenamiento muy horrible, muy despiadado, pero bueno, una causa que en esas épocas era motivo de... después algunos dicen que dio neumonía, sífilis, que le dieron un arma de fuego. Pero bueno, lo más importante de la leyenda de Johnson, es a donde quería llegar, es que no era muy buen guitarrista en realidad, ¿no? Al principio. Antes de que fuera el bluesman que hoy conocemos, debido a la frustración que tenía el muchacho, que lo demuestran, bueno, vuelvo, repito, en el documental lo muestra muy bien, él se frustraba porque todos le decían que no era un buen guitarrista. Y vuelve hecho un gran guitarrista, no solo un gran guitarrista, sino un gran cantante, donde interpreta las canciones y empieza, hasta es fundador de ciertas escalas, ciertas formas de tocar que hasta el momento no existían, como tiradas, el uso del slide. El slide es esto, mira, justo tengo acá para mostrarle. El slide es esto que usan los guitarristas, que es la forma de hacer solos. Muchos usan un encendedor también. Bueno, después se hizo muy popular, pero Johnson fue el primero que lo usó. Bueno, a la vuelta de su partida, se había convertido en una persona que hoy recordamos, ¿no? Pero dicen que la leyenda que también fue impuesta por él, que le vendió el alma al diablo. Los lugares a los que Johnson frecuentaba, imagínate que como que corría esta bolilla de que el tipo le había vendido el alma al diablo, nada, era como un fantasma, era una imagen muy fantasmal la del tipo. Pero bueno, se hizo su propia fama, se hizo su leyenda, queramos creer o no, o le vendió el alma al diablo o tomó clases con algún maestro Yoda de la guitarra, pero el tipo se fue un año y medio y volvió siendo una leyenda. Y hoy, gracias a Johnson, y bueno, después se volvió a casar, ¿no? Y su hijastro siguió los caminos de él. Y gracias a eso también hoy podemos conocer mucho de su material, de la historia que conocemos de Johnson. Pero bueno, después Moody Waters, y así fue sucediendo otras décadas con Jimi Hendrix, después con Zeppelin, que es hasta el día de hoy, como hablaba antes, al queridísimo Slash también, que usan mucho de sus técnicas y lo tienen muy presente, y de vez en cuando nunca está de más en alguno de sus shows alguna interpretación o algún pasaje por alguna de sus icónicas canciones de blues, señor. Muy bien, Adri. Mirá, en 27 años, ¿no? Lo que vivió y todo lo que logró, todo lo que hizo. Como bien decís, le dicen el abuelo del rock, un hombre que lamentablemente falleció a los 27 años. Es lo que uno se pregunta, ¿no? Si hubiesen vivido un poco más, hasta dónde hubiesen llegado, ¿no? Exactamente, claro, fundó todo el muchacho. Dijo, yo voy a ser el primer bluesman, el primero que se vaya a los 27, el primero que use el slide, yo voy a ser el primero de todo, dijo el tipo, y la verdad que cumplió con su meta, si queda eso. Cumplió, podemos decir. La encrucijada del diablo se llama el documental de Netflix, ¿puede ser? Exactamente, esa misma, sí. Así Bueno, le después, recomiendo. hay otras, en la pantalla grande se lo ha nombrado, por ejemplo, en películas como, no sé si alguna vez vieron, yo vengo con rareza siempre, pero la vieron. Vinicius D, ¿la vieron? Y la Púa del Destino. No. Bueno, Jack Black lo conocen, sí, es Perita de Rock. Sí. Sí. Miren Vinicius, señora, le recomiendo que mire Vinicius D,
Es una excelente película, excelente comedia, ¿no? Y ahí lo nombran también porque la película buscan la púa del destino para convertirse en grandes guitarristas. Jack Black con su partener, siempre el mismo muchacho. Y cuando la encuentran, saben dónde ir a buscarla, le dice, el primero que lo usó fue Robert Johnson. Muy buena película. La nombro porque la recomiendo porque me encanta. Muy bien, hoy nos vamos con recomendaciones. Hoy te vine a recomendar muchísimo. Vine a recomendar. Muy poco, estoy tocando muy poco y estoy recomendando mucho, señora, ¿vio? Está muy bien. Está bien. Son ciclos. Son Igual ciclos. me gusta porque la verdad que todos nuestros oyentes, a Ana le encanta repartir tarea, pero hoy fuiste vos el que le dio tarea a todo el mundo, así que nada, nos vamos cumpliendo con todo lo que hacemos todos los jueves. Me escuchan a Robert Johnson. Sí. Terminan Tinicius D. El documental de Netflix y en 15 días está hablando. A mí me Está parece muy bien, excelente. muy bien. Yo mismo te iba a plantear ya en esta deliberación de tareas que seguimos, que si podríamos por ahí, si estás interesado con los blues y con Estados Unidos, yo quería ver si podíamos avanzar un poco en el tiempo y por ahí hablar de Nina Simone, que es me parece una cantante afroamericana muy interesante para nombrar. Digo, ella nace justo cuando Robert Johnson muere, pero nace en 1933 más o menos, y es posterior, pero ya estamos en una etapa de la secesión. Digo, me parece que está muy bueno todo el contenido político también que nos podés contar de cómo Nina con sus canciones también lleva adelante una lucha. Sí, exactamente, es una lucha que después sigue gente como Ray Charles también por ahí. Encontramos una lucha ahí también. Lo de Nina Simone es increíble. Perdón que me vaya de tema, pero me hiciste de tema, Cata, siempre me encanta porque haces preguntas y traes artistas que a mí me vuelan la peluca. Por eso me puse la boina, señora, pues sabía que me iban a volar la peluca. Nina Simone, hay un documental muy bueno también, aparte de todo lo que hay para ver, porque es una artista no contemporánea, pero sí, digamos, hay mucho material de Nina. La verdad que la lucha de Nina es increíble. Ya tenemos videos, fotografías, audios, ya hay mucha más documentación. No, es increíble lo de Nina, pendiente, y no te voy a hacer lo mismo que te hice con Eruca, que todavía te lo debo. Tengo mucha deuda, yo me parece, con Cata. Cata me genera mucha deuda. Ana me genera tarea y Cata me genera deuda. Lo que le falta a Cata es la presión, te tienen que presionar como yo con mensajito. Exactamente. Está bueno, muy bien. chicos, qué excelente que estuvo este bloque. La verdad que la pasé bárbaro y además, ¿saben qué? Tengo que admitir, estoy contenta que Jean hoy no se tuvo que confesar. Eso significa, Ana, que hoy no estamos como curas, estamos bien. Hoy damos ¿No, Jean? otro perfil, aparentemente. Hoy no tuvieron que hacer de psicólogas. Hoy no se confesó el chiqui, pero bueno, nada, la pasamos bárbaro. La verdad que este bloque estuvo buenísimo y les agradezco muchísimo por todo el tiempo y todo el contenido que nos trajeron. Creo que tanto nosotros como nuestros oyentes nos vamos con tarea y con un montón de cosas nuevas para poder ir pensando e ir trabajando en nuestras mentes. Exactamente. Que no Muchísimas gracias. falte nunca la tarea, que no falte. Que lo que nos mantiene la cabecita. Estaría bueno que la gente que escucha la radio, que nos ve en las distintas plataformas, también nos digan a veces, como dice Cata acá, que la juega de oyente, a veces dice lo que quiere. ¿No? Que haya muchas catas por ahí. Exactamente. Sí, obvio, siempre los invitamos a que llenen todas nuestras redes de amor y también de odio si es necesario, crítica constructiva, que siempre queremos seguir trabajando, mejorando y nada, si obviamente hay algunos temas que son de su interés, por ahí podemos trabajarlos más rápidamente para que llegue más rápido el contenido acá al programa. Exactamente. Bueno, chicos, muchísimas gracias. Les súper agradecemos la participación. Un beso enorme a ambos. Qué bien, Anita, qué lindo que estuvo este primer bloque, ¿no? Qué fluido que salió. Sí, buenísimo. La verdad que tanto Jean como Adri, unos genios, siempre con estos temas que nos traen. Me encanta, me gustan mucho las recomendaciones. Me acuerdo, Jean en su momento había hecho una columna de lo que cuesta elegir algo en Netflix, así que hoy ya les dimos un montón de recomendaciones a todos, para que no haya excusas, la verdad. Tal cual, no queremos ningún oyente ni ningún visualizador con fatiga decisoria. Acá damos contenido para el pecho. Exactamente. ¿Qué te parece, Cata, si vamos continuando con el programa? Bárbara, Anita, presenta el siguiente bloque LEDs and Lights More, una empresa dedicada a la tecnología LED y las energías renovables. Como les digo siempre, si los quieren buscar a los chicos, ya saben, tanto en Instagram como en Facebook, LEDs and Lights More. Y ahora sí, les damos la bienvenida al arquitecto Pablo Trovato y al genio de Maurito González, quien siempre nos acompaña con su columna de filosofía. Exactamente, a los dos juntos, así no hay celos, no hay escenitas. ¿Cómo andan? Bien, todo bien. ¿Ustedes cómo andan?
Bien, bien, muy bien. Perfecto. Bueno, me alegro, me alegro. Mauro, ¿qué nos trajiste? Transitando otra semana patria, ¿no? Tal cual. Esta semana, bueno, inicio de la semana, 20 de junio, Día de la Bandera, día importante. Los Se colores de la supone bandera. es la primera vez que se hizo nuestra bandera como símbolo patrio y se le pidió además jurar lealtad a los granaderos, creo que era. A los granaderos. Nuestra bandera son nuestros colores, coinciden con los colores de la familia Borbón, o es la bandera de los Borbones transculturalizada. Buena pregunta. Buena pregunta, pero de Bueno, muy difícil respuesta. Creo que en realidad no la hay, pero bueno. bueno, pero la idea es esa también, ¿no? Generar el cuestionamiento, generar la duda. Está muy bien, Pablo. Mauro, ¿qué nos trajiste para el día de hoy? Bueno, chicos, la columna que tenemos hoy se titula Pecados de Esopo. Aproximadamente por el siglo V antes de Cristo, escritor griego, uno de los más antiguos géneros de la literatura universal es la fábula. Es un tipo de relato breve, en este caso protagonizado por animales personificados, cuya finalidad es didáctica, se explicita en una moraleja final, estos tipos de literatura del cual vamos a hablar. La Grecia clásica atribuyó a Esopo la invención de esta clase de género. Hasta muchos siglos después no se dudó de la existencia. Esopo, como retratista de la plebe, de las debilidades humanas bajo el aspecto de animales, hacía el fiel retrato de estas situaciones, pecados, bajezas y demás circunstancias en esa época que se fueron trasladando hasta el día de hoy. Existen pocos datos seguros sobre la biografía de Esopo, y ya en la época clásica el personaje real se vio rodeado de algunos elementos legendarios y místicos. Según una tradición muy difundida, Esopo no se sabe bien si nació en Egipto, en Sardes, todavía no se tiene bien en claro, ni creo que se va a tener. Circulan gran cantidad de anécdotas, incluso hasta situaciones raras de descripciones físicas que se hayan recogidas en la vida de Esopo, que es una obra publicada allá por el siglo XIV. Así se cuenta que Esopo fue esclavo de un tal Sancton, que le dio la libertad, debido a la gran reputación que tenía por su talento en ese momento de literatura. Se sabe que las fábulas de Esopo eran muy populares en la Grecia clásica. Afirmaba y atestiguaba situaciones en las cuales se refirieron también Platón y Aristóteles. Conocer a Esopo nunca fue un privilegio de letrados. El tipo, una situación de mestizo, como ya dijimos, venía de una clase social de esclavos, o sea que no tenía mucha injerencia, más allá de su literatura popular, no tenía mucha injerencia en otros estratos. Hay una recopilación que es la más antigua que se conoce, que se hizo alrededor del siglo V, que se llama Demetrio de Falero. Esta clase de literatura en algún momento fue incluida como lectura en primeros libros de colegios. Las fábulas de Esopo son breves, son narraciones compuestas por un estilo sencillo, claro, como si fuese el léxico o el habla del pueblo, que tienen como habitualidad protagonistas animales personificados, como ya dijimos. Están dotados estos animales personificados de la capacidad de pensar, de hablar, y tienen la finalidad de transmitir una enseñanza moral, práctica y elemental. Sí, 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 tal cual. Esta fábula esópica que vos decís tiene como tema predominante siempre las relaciones y las interacciones sociales entre los seres humanos. En general describen una visión irónica del mundo y las estructuras del poder tal cual uno las va conociendo, ¿no? La enseñanza que contienen en general estas breves piezas es una moral común y popular que tiene que ver con la prudencia, la moderación, como virtudes supremas, ¿no? Son estimadas la fidelidad y el agradecimiento, el amor por el trabajo,
Lo que venías diciendo a mí me hizo acordar, y probablemente tanto a muchos de nuestros oyentes y visualizadores también, porque son muy conocidas las fábulas estas que vos mencionás. Yo, de hecho, cuando era chiquitita tenía un libro que recopilaba unas cuantas de ellas. Las más conocidas, al menos para mí, entiendo que para todos nosotros también, son, por ejemplo, la de la liebre y la tortuga que corren la carrera, o la del pastor y el lobo, que bueno, el pastor tantas veces mintió que venía el lobo que finalmente, cuando de verdad vino, nadie le creyó. Digo, como para citar algunas de las más conocidas. Igual a mí en lo personal me gusta mucho una que quizás no entra dentro de las más famosas, pero a mí me simpatiza porque no tiene por ahí mucho que ver con estos que estamos mencionando, que es la competencia, las mentiras o la avaricia, que es la fábula del ciervo y la jarra, que cuenta que un día de calor en verano, un cuervo comenzó a sentirse muy cansado y muerto de sed. Como todo el campo estaba seco, no había agua por ninguna parte, el cuervo comenzó a volar sobre las zonas cercanas con la esperanza de encontrar algún lugar para tomar un poco de agua, ¿no? Pero bueno, no encontró ningún río, ningún lado, ni absolutamente nada. Finalmente, después de mucho volar, pudo encontrar una jarra de barro en el suelo, que por suerte para el cuervo contenía un poquito de agua. Pero cuando metió su pico en la boca de la jarra, encontró que solo quedaba un poco de agua, y no podía llegar lo suficientemente abajo para poder beberla. Entonces se le ocurrió que lo mejor sería volcarla y tratar de tomar el agua antes de que la tierra la absorbiera. Sin perder el tiempo, empezó a empujar el recipiente con la cabeza, pero el objeto ni se movió. El cuervo, la verdad, era bastante chiquito para mover eso que estaba a hacer desde hacía cuánto estaba ahí tirado. Sacudió la pata e intentó introducirla por la boca de la jarra a ver si al menos podía mojarse un poco la pata y tomar las gotitas que le quedaban. Pero bueno, otra vez el pobre cuervo terminó fracasando porque sus dedos curvados eran demasiado grandes. Bueno, a esta altura ya estaba muy alterado el pobre y la angustia que sentía no le dejaba pensar con mucha claridad. Pero bueno, lo bueno es que de ninguna manera se desanimó este bichito. Finalmente se le ocurrió una idea y empezó a recoger piedras pequeñas y a meterlas una a una en la jarra. Y así sucesivamente hasta que el nivel del agua subió. Finalmente, por suerte, el nivel del agua cerca de él y después de lanzar, no. Luego, por fin, vio el nivel del agua cerca de él y después de lanzar unas cuantas piedras más, pudo finalmente tomar agua. Digo, siempre me pareció interesante esto de que va un poco más allá de todas las fábulas más conocidas que veníamos mencionando. Y como bien dijiste, Mauro, estas fábulas al final tienen lo que se llama una moraleja, que es la razón de ser, lo que trata de explicar el cuento o el relato, ¿no? Y en este caso, la moraleja del cuervo sería que si alguna vez te encontrás en un problema, lo mejor que puedes hacer es tranquilizarte y tratar de buscar una solución, que fue lo que finalmente le salvó la vida al cuervo después de pobre tantos intentos fallidos. A mí en lo personal, ya te digo, me parece interesante porque va un poco más allá de todas las fábulas por ahí que uno más conoce, ¿no? Podemos atribuirle a este personaje toda esta clase de situaciones literarias. Igualmente, pese a ello, no queda en absoluto desprestigiada, por ejemplo, la situación de la astucia que prevalece sobre la estupidez ajena. No se expresa, pues es una ética, no es una ética rígida, sino moral y pragmática y popular, presidida por el sentido común, toda esta clase de situación que quiere exponer este personaje. Que, bueno, mirá si ha sido un personaje importante que hasta el día de hoy se sigue hablando de él, ¿no? Sí, 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 totalmente. ¿Y Bueno. cuántos fueron los cuentos infantiles también que se escribieron, como decís vos, variaciones de todas estas fábulas, también dieron lugar a muchos cuentos infantiles? Exacto. No, y qué bueno que toda esa literatura hace de alguna forma, cuando uno lee, replantear un montón de contenidos que parecen cotidianos, ¿no? Y todos los repetimos, pero leer muchas veces genera ese proceso inteligible que hace razonar, replantear. Por ejemplo, lo popular es algo que debería ser, por ejemplo, quizás en algún momento verificar su origen y cuál es el sentido de lo popular, que en algún momento fue muy importante y hoy está tan denostado, ¿no? Mirá, de hecho, Pablo, lo que vos estás diciendo, yo leí una frase donde decía que era lectura obligatoria para los chicos que recién aprendían a leer esa fábula, vaya a saber en qué siglo, ¿no?
Vos fijate que estos chicos cuando recién aprenden, le empiezan a quedar los primeros recuerdos de sus primeras literaturas, que son enseñanzas. Igual, como dice Mauro, lo muy interesante de este tipo de cuentos cortos que denominamos fábulas porque tienen a estos animales como personajes, pero que gozan de características humanas, es justamente esta idea de crear ese conocimiento en cuanto a la moraleja, digamos, cómo compartir, ir compartiendo conocimiento y cómo se mantienen vigentes a lo largo del tiempo. Digo, como cita Mauro, las fábulas son cuentos que vienen de hace muchísimos, muchísimos años y hoy en día todavía siguen vigentes. Creo que esta vigencia está dada justamente por la magnificencia del género y no solamente eso, sino también por las muchas reversiones que vinieron después. Hoy Gian no se confesó, pero me voy a confesar un poquito yo. Cuando era chiquita, mi papá me leía el cuento, en realidad no me leía, me contaba el cuento de la liebre y la tortuga. Y yo siempre quería el mismo, teníamos un libro re grande y yo siempre quería la liebre y la tortuga, no quería otro, tenía la fijación. Entonces llegó un día que mi viejo empezó a cambiar el cuento de la liebre y la tortuga, porque todos los días el mismo tenía un embole. Entonces todos los días tenía finales distintos, a veces se hacían amigos y se iban juntos a comer un asado, otras veces, bueno, así iba inventando. Vos sabés, Cata, que lamento comunicarte una cosa. Vos sabés que en la época donde, en el siglo V, donde se generó esto y se siguió generando por muchos siglos más, te voy a leer una partecita para, ya que profundizamos, para terminar de profundizar, porque es interesante una situación que dice acá. Dichas cualidades se atribuyen a los animales siguiendo una tipología. Entonces acá, por ejemplo, el zorro siempre daba la encarnación de la astucia. No tenía nunca una contraparte, el zorro siempre ganaba. El lobo siempre daba la situación de maldad. La hormiga daba siempre una situación de previsión. El león de majestuosidad. Y así podemos seguir sumando animales que, pobrecitos, no tenían nunca manera de retractarse. Siempre quedaban en una situación o en otra. Sí, hay que ir ayornándose, exactamente. Sí. Bueno, muchísimas gracias, Mauro. Muchísimas Chao, gracias. chicos. Bueno, ahora Pablo nos va a contar una fábula. Una fábula que pasó hacia el sur. Una fábula verdadera en este caso. Muy austral. Una de las ciudades más lindas de nuestro país. Realmente un paisaje bello, muy, muy lindo, muy paradisíaco. Y bueno, vamos a tratar de seguir así ahondando. Bueno, voy a retomar simplemente agarrando la fecha de fundación como para engancharnos con el programa anterior, recordando que fue el 4 de febrero de 1898, que se hizo un acta fundacional en concordancia con los pueblos originarios, en aquel momento una línea de la familia mapuche Curruinca. Habíamos dejado ahí colgadito el nombre, si fue Bartolomé o fue Abel, cualquiera de los dos, ninguno es mapuche, así que se puede verificar un buen proceso de mestizaje, de unión, como lo quieran decir. Es un adjetivo calificativo que en ningún momento es peyorativo. Hacia 1914 va a llegar la primera planificación de la ciudad, el primer trazado. Va a constar de una grilla, como venía acostumbrándonos a tomar posesión del territorio, en particular el laboratorio de ensayo que fue la provincia de Buenos Aires. Acá se va a replicar, va a ser una grilla densa, sí, con una condicionante. Esto se ubica en un valle y de alguna forma con un camino de entrada, y va a ser una grilla densa que se va a recostar sobre el lago Lácar. Se va a consolidar inicialmente el primer asiento poblacional junto al cuartel militar. La primera población va a tener que ver con la asistencia y el trabajo que va a ser mancomunado en aquel momento con el Ejército Nacional, con los pueblos originarios que estaban asentados, y van a llegar de lugares de sus cercanías los primeros habitantes o algunos colonos que venían de la antigua Europa. En particular había una colonia importante galesa, y más adelante esto obviamente el inicio fue se va a empezar a consolidar un casco que inicialmente será en el centro de lo que es hoy el centro de la ciudad, y en paralelo se van a empezar a desarrollar
algunos polos, de acuerdo a las actividades económicas que se van desarrollando en los primeros años, algunos polos alejados de este primer casco urbano. Con respecto a la arquitectura, podemos centrarnos con respecto a esta breve historia que narré. Vamos a encontrar periodos que fueron de alguna forma así marcados por el urbanismo y que tienen que ver con este correlato de alguna forma histórico del desarrollo de esta ciudad. Y incluso podemos decir que vamos a tener el primer periodo o el periodo de los colonos, que vamos a recibir sistemas constructivos que vienen con los colonos galeses de la Europa cuasi nórdica, digamos. Después vamos a tener un periodo marcado por la arquitectura de los parques nacionales, con una crítica y una revitalización de los materiales que se constituían en la zona. Después vamos a atravesar el periodo racionalista, que vamos a tener la influencia muy fuerte del periodo de la arquitectura argentina que se va a desarrollar en particular en Buenos Aires y en algunas capitales de todo el país. Y después vamos a terminar en un regionalismo crítico, incluso un estilo austral, de alguna forma, de la arquitectura. Y en particular hay 3 edificios que de alguna forma enmarcan estos breves periodos. La Casa Chidiac, en particular, es la casa del estilo de los colonos, fue hecha a imagen y semejanza como se construía en Gales. Es una casa con estructura de madera, cerramiento de madera y un estilo tal cual como transculturalizado de las colonias galesas que ya estaban hace años en toda la zona. Motivo también porque le recuerdo que el laudo de 1902 lo terminó definiendo el rey, de alguna forma, de manera unánime, y tuvo que ver con que en la región ya había muchos habitantes provenientes del Reino Unido, ¿no? El regionalismo que va a terminar de alguna forma incluso consolidándose es el estilo que con el tiempo hoy podemos encontrar, que utiliza materiales de la zona, que utiliza modulación y un lenguaje en algunas partes racional y en algunas partes constituidos con materiales del lugar, más allá de que todos estos últimos años empezó una concepción ecológica que nada tiene que ver con esto. No tiene todavía identificación, o no podemos decir que hay una corriente ecológica de la construcción o arquitectura sustentable, como se está diciendo, pero de alguna forma, creo que en alguna forma sí, la utilización de nuevos materiales va a cambiar un poco el lenguaje o lo va a reemplazar al lenguaje original. Bueno, perfecto, Pablo. Sí, me quedé un poco también con esto de que justo nos nombraste a la municipalidad y la semana pasada estuvimos hablando de Alejandro Bustillo y yo les había dicho a nuestros oyentes que les iba a contar un poquito más de estos periodos de este arquitecto, sobre todo porque justamente es un arquitecto que pudo desarrollar 70 años de profesión. Eso hay un documental muy interesante que se llama 70 años de Bustillo que él hace cuando casi tiene 92 años, muere a los 93, muy poquito antes de su muerte. Él tiene esta entrevista donde cuenta mucho sobre la historia de su vida. Y realmente llama la atención, no contamos con ejemplos de arquitectos que hayan podido desarrollarse 70 años en la profesión. Bueno, como les conté, Bustillo pertenecía a esta clase acaudalada y siempre desde que él se recibe empieza a tener encargos, porque claro, al pertenecer a esta clase burguesa, él tenía la posibilidad de linkearse con todos estos personajes y empezar a hacer su recorrido como arquitecto. En este primer inicio obviamente se dedica a las casas de campo o a la vivienda particular y luego va avanzando en sus estilos. Es importante nombrarlo como uno de los últimos representantes del eclecticismo. Y cabe destacar que en ese eclecticismo él tiene una clara opción por el estilo clásico griego y lo que entendía como su derivación más fiel, que en este caso era la arquitectura prerrevolucionaria francesa. La misma es la cual él considera como la más apropiada para el estilo de la metrópolis actual.
Es importante entender que en esta primera etapa él es un clásico y él defiende el clasicismo mismo en esto, digamos, luego que se va desarrollando su obra, viene el racionalismo acá a invadir un poco nuestro continente y nuestra región, pero él se muestra como clásico, él dice que no, que quiere volver a esos sistemas clásicos, que era importante mostrar ese tipo de estilo, y para él realmente consolida un quehacer arquitectónico. Luego, obviamente, todas estas corrientes, él no puede ser ajeno porque se sigue desarrollando en este territorio, y él pasa a una etapa más monumentalista, que es esto que nosotros decíamos de estas obras que son monumentales, que son realmente gigantes, muy, muy grandes. Como les decía, esta primera serie de obras corresponden a más lo que sería el residencial de élite, y son sus primeros clientes, donde ahí se denota esa tendencia austera, y donde se simplifican esos códigos del clasicismo, dando lugar a esta poética medio inconfundible que él tiene, porque realmente es muy específico y claro con los valores que va a resaltar, con los elementos de arquitectura que quiere resaltar de la arquitectura clásica, que va a adoptar y va a ser parte de su lenguaje, los va a hacer propios casi. Mismo es muy coherente con algunas posiciones teóricas que él tenía a esto, que podríamos nombrar, tanto la armonía como la adaptación al medio, pero siempre sin alejarse de estos estilos históricos. Mismo después tiene la suerte como ya de poder ir más allá y ya le cae bien, digamos, a lo que sería hoy en día el Estado. En ese momento no lo podríamos nomenclar como tal, pero empieza a tener incidencia en lo que son los parques nacionales, tiene la suerte de hacer un proyecto para las áreas balnearias y mismo le da un poco a la estética que nosotros hoy en día conocemos de la ciudad de Mar del Plata con esa rambla. Y va para ese lado, como verán todos los edificios que les voy nombrando, tienen un aire clásico grande, pero sobre todo se destacan, sobre todo en esta parte que él se dedica a la obra pública, el monumentalismo. Son obras realmente gigantes. Después, Sí, aparte que le da esa imagen que toma el Estado argentino a esas obras de alguna forma de origen, como bien vos decís, clásicas, pero de alguna forma donde parece que en Bustillo le pasa ese proceso racionalizador y sigue utilizando las medidas, la arquitectura muraria, pero despojado de todos los elementos decorativos griegos, como las pilastras, las cornisas, los almohadillados, ¿no? Se va desproveyendo un poco de esos elementos que con tantas ganas había arraigado en un principio en su estilo. Pero siempre tomando clara estructura de ese lenguaje clásico. No quiere irse de ahí mismo. Él fue un gran detractor de los racionalistas, tiene varios escritos en donde dice que ese lenguaje está vacío de contenido, que realmente es una arquitectura vacía, llana, pobre. Bastante duro fue con los racionalistas. Sí, incluso en la obra de la Intendencia de San Martín de los Andes, esa torre que realmente caracteriza a esa fachada y a ese de alguna forma construir con los materiales del lugar, pero realmente parecería a veces, queda tan lindo, pero parece desproporcionado, ¿no? Pero de alguna forma esa idea que lo dijimos en el programa pasado, incluso habíamos discutido si realmente el tema de las incluso Anita me había preguntado si la arquitectura moderna se podía encuadrar en las democracias o en las dictaduras, y en la Argentina había pasado algo de lo contrario, ¿no? Había sido uno de los países que de alguna forma gobernado por dictadura. Recordemos que esto se desarrolló en particular en la década infame. Toma la arquitectura moderna y el estilo Bustillo de alguna forma empieza a ser el estilo racionalista del Estado. Sí, pero una imagen nacional, y con esa imagen nacional que forja muchos arquitectos que quieren empezar a trabajar para el Estado, copian esa imagen. Porque esa creación, como les digo, que más en realidad sería una reversión de ese funcionalismo francés incipiente, porque él se va desproveyendo de algunos elementos clásicos, como bien dice Pablo a lo largo de su recorrido, pero sigue con los órdenes. Los órdenes son claros y concisos, y esa arquitectura, si uno la quisiera desmembrar, respondería a los órdenes clásicos. Pero bueno, hasta acá nos quedamos con Bustillo, por ahí quién sabe, después seguimos avanzando y hablamos un poquito de cuando era más grande. ¿Qué les parece?
Bárbaro. Me parece perfecto, perfecto. Bueno, muchísimas gracias, Pablo, por tu participación. Como siempre, te mandamos un beso enorme. Gracias, chicas. Impresionante, la verdad que me encanta cómo hablan, ¿no?, de lo que es el estilo con un arquitecto de 70 años de trayectoria, ¿no? Hay que mantenerse también un estilo y poder generarlo durante un periodo tan amplio de tiempo. Muy, muy interesante, la verdad. Muchísimas gracias a vos también, Cata, por todos tus aportes, la verdad, muy, muy buenos como siempre. Y lamentablemente, Cata, el tiempo es tirano, se nos acabó el tiempo, así que ya nos tenemos que ir ¿No? despidiendo. Estamos así, ya 19:03. Uy, Anita, nos van a retar de la radio. Bueno, vamos a recordarles a todos nuestros oyentes y visualizadores que en este momento estamos saliendo en vivo en la radio Sofía del Plata. En la ciudad de La Plata en la 95.3 y en la ciudad de San Martín de los Andes en la 90.5. Y a su vez, ¿dónde más estamos sonando, Anita? A su vez, estamos saliendo en vivo por sofiaradio.com y desde la semana pasada, como habíamos adelantado, nos pueden escuchar a través de tunein.com. Y a su vez, estamos saliendo en vivo en nuestro canal de YouTube, El Espacio Cultural, y les recordamos nuestras redes, nos pueden encontrar tanto en Facebook como en Instagram como El Espacio Cultural. Les mandamos un beso enorme y nos vemos el próximo jueves a las 18 horas en Voces del Río de la Plata.